¿Y si los dioses del pasado no eran mitos, sino visitantes reales? ¿Y si todo lo que creíamos sobre el cielo, los ángeles y los milagros fue un malentendido tecnológico de algo mucho más antiguo y mucho más real? Desde que el ser humano levantó la vista al cielo, se ha preguntado quién o qué nos observa desde las estrellas. Civilizaciones de todo el mundo, sin contacto entre sí, narraron historias casi idénticas, seres descendiendo del cielo, trayendo conocimiento, construyendo imperios y prometiendo volver. Pero, ¿y si esas historias no fueran mitos? ¿Y si los Anunnaki, los vigilantes, los ángeles y los dioses fueran manifestaciones de un mismo fenómeno, adaptado a cada época y nivel de conciencia humana? En este video, exploraremos una teoría que lo cambia todo. El contacto no ha evolucionado, lo que ha cambiado somos nosotros. Prepárate para ver el pasado con nuevos ojos, y el futuro con más preguntas que respuestas. Desde las primeras civilizaciones hasta los laboratorios secretos del siglo XXI, una pregunta ha perseguido a la humanidad. ¿Estamos realmente solos en el universo o solo separados por una delgada capa de conciencia? Antigüedad, los dioses venidos del cielo. Si los antiguos no tenían otra forma de describir a estos seres más que como dioses, ¿cómo interpretar hoy sus relatos? En las tablillas sumerias, los Anunnaki descendieron del cielo en brillantes carros celestes. Se decía que trajeron el conocimiento, fundaron ciudades y crearon al ser humano mediante una mezcla de su propia esencia con la arcilla de la tierra. Un mito, o el eco distorsionado de una intervención genética ancestral. En Egipto, los Neteru, los vigilantes divinos, no solo gobernaban desde tronos celestiales. Eran representados con atributos híbridos, cuerpos humanos y cabezas animales, quizás no como simples metáforas espirituales, sino como un intento de describir sus verdaderas formas, o sus trajes, sus máscaras, su tecnología incomprendida. En la India, los dioses volaban en vimanas, máquinas capaces de moverse en todas direcciones, lanzar proyectiles y desaparecer entre las nubes. Las descripciones técnicas de estos artefactos en los Vedas son tan precisas, que algunos ingenieros modernos se han atrevido a estudiarlas como si fueran planos de vuelo reales. ¿Y qué decir de América? En las leyendas de Mesoamérica, Quetzalcóatl llegó del cielo en un barco volador. En las antiguas ciudades mayas y aztecas, encontramos figuras con cascos, trajes que parecen presurizados, y objetos que recuerdan antenas o controles. Incluso las pistas de Nazca, en Perú, siguen desconcertando, gigantescas figuras trazadas sobre el terreno, solo visibles desde el cielo, hechas para ser vistas ¿por quién? En todo el planeta, los mitos se repiten bajo diferentes nombres. Enlil, Ra, Indra, Viracocha, Odín, dioses que descendieron, que enseñaron, que prometieron volver. ¿Qué motivó a estos seres celestes a interferir en la evolución humana? ¿Fueron exploradores? ¿Guardianes? ¿O simplemente colonizadores con sus propios intereses? Tal vez, el verdadero secreto de los dioses antiguos no esté enterrado bajo las pirámides ni oculto en pergaminos prohibidos, sino codificado en nuestro propio ADN, en la memoria genética de la humanidad. Y si eso es cierto, ¿estamos destinados a encontrarlos de nuevo? ¿O nunca se fueron? Los vigilantes del cielo, Biblia antigua y el libro de Enoc. La Biblia, leída con ojos modernos, es más que un texto religioso. Es una crónica velada de encuentros con entidades que descendieron del cielo envueltas en fuego, humo y poder. En el Génesis, se nos dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres,
escogiendo entre todas. Génesis 6:2. Estos hijos de Dios, llamados en hebreo Benea Elohim, no eran simples ángeles. Eran seres que cruzaron un límite sagrado, el del mundo divino al mundo humano. Su unión con las mujeres de la tierra dio origen a una raza híbrida, los Nepilim, descritos como gigantes, poderosos y temidos. Pero lo que la Biblia apenas insinúa, el libro de Enoc lo revela con mayor claridad y también con temor. Enoc, séptimo patriarca después de Adán, narra cómo 200 vigilantes descendieron sobre el monte Hermón. No vinieron como mensajeros divinos, sino como instructores rebeldes. Enseñaron a la humanidad conocimientos reservados a los cielos, astrología, alquimia, metalurgia, cosmética y también la guerra. Ya tenemos un video en el cual exploramos a fondo a estos primeros viajeros de la historia. Te dejamos el enlace para que veas una perspectiva distinta de cómo percibimos a este personaje enigmático que, quizá, fue más que un profeta. El líder de estos seres era Semiasa, y junto a él, nombres extraños y poderosos, Azazel, Cocabel, Sariel. Nombres que siglos después serían demonizados, no por maldad, sino por haber revelado secretos prohibidos. Enoc afirma que estos vigilantes no eran simbólicos, sino reales. Que sus descendientes, los Nepilim, devastaron la tierra con su fuerza y ambición. Y que el diluvio no fue un castigo por la maldad humana, sino una operación de limpieza genética destinada a restaurar el equilibrio perdido. Curiosamente, Enoc nunca muere. Es llevado al cielo en un torbellino de fuego, un símbolo espiritual o el testimonio de una abducción ancestral. Incluso el profeta Elías sube a los cielos en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. 2 Reyes 2:11. ¿Realmente eran caballos? ¿O es lo más cercano que un antiguo pudo decir al ver una nave envuelta en luz y estruendo? Las visiones de Ezequiel también inquietan. Él describe un objeto que descendió del cielo, con ruedas dentro de ruedas, lleno de ojos y moviéndose en todas direcciones sin girar. ¿Una alucinación profética? ¿O el intento de describir una tecnología que no podía comprender? Y en el Apocalipsis de Juan, las puertas del cielo se abren, ángeles bajan armados, y se libra una guerra cósmica en los cielos. ¿Estamos ante relatos místicos o fragmentos codificados de un contacto olvidado entre humanidad y seres de las estrellas? Edad Media. Los cielos como libro divino. Durante siglos, los cielos dejaron de ser el escenario de los dioses que bajaban, para convertirse en el lenguaje simbólico de lo divino. El universo era visto como un reflejo del plan celestial. Las estrellas, los cometas, los eclipses, ya no eran solo fenómenos astronómicos, sino mensajes del Creador. Todo en el firmamento hablaba del juicio, del castigo o de la esperanza. Ángeles con alas doradas volaban entre nubes iluminadas. Demonios oscuros acechaban desde regiones invisibles. Y las apariciones sobrenaturales eran leídas por monjes y clérigos como advertencias de Dios o como tentaciones del maligno. Pero en 1561, algo quebró ese esquema. Sobre los cielos de Nuremberg, Alemania, decenas de personas fueron testigos de un fenómeno inexplicable. Según los grabados de la época, el cielo se llenó de esferas negras y rojas, cilindros alargados y cruces flotantes. Algunas de estas formas salían de lo que parecía una gran nave madre con forma tubular. Lo más inquietante, los objetos parecían combatir entre sí, lanzando luces y colisionando en pleno vuelo. Para la Iglesia, fue una señal divina. Para la gente, un presagio de guerra o castigo. Pero desde una mirada contemporánea,
muchos investigadores sugieren otra posibilidad. ¿Y si no fue una visión espiritual, sino una batalla aérea real entre inteligencias no humanas? Curiosamente, 5 años después, en 1566, un evento similar ocurrió en Basilea, Suiza. Nuevamente, esferas, movimientos imposibles, choques en el aire, y el mismo desconcierto entre testigos. Estos eventos fueron registrados en crónicas impresas y grabados de madera, no como fantasía, sino como parte del archivo histórico de la época. La pregunta es inevitable. ¿Por qué una civilización que apenas comenzaba a comprender el telescopio describía objetos tan específicos, con tal detalle técnico? ¿Acaso estas señales eran la continuación del contacto ancestral, ahora reinterpretado bajo el lenguaje teológico medieval? Fueron los dioses del pasado, los vigilantes de Enoc, los mismos que ahora eran vistos como ángeles o demonios. Durante la Edad Media, la línea entre lo sagrado y lo extraterrestre se volvió delgada, muy delgada, y mientras los pueblos oraban hacia el cielo, algo, allá arriba, los observaba en silencio. Renacimiento e Ilustración, cuando los dioses cayeron del cielo. Con el Renacimiento, Europa despertó de siglos de oscuridad dogmática. Los antiguos manuscritos griegos y romanos regresaron, los mapas se ampliaron, y el hombre volvió a mirar al cielo, no como adorador, sino como explorador. Astrónomos como Copérnico, Kepler y Galileo comenzaron a desmantelar la idea de que la Tierra era el centro del universo. El cielo, hasta entonces un lugar de ángeles y tronos divinos, se revelaba como un espacio inmenso, mecánico, y lleno de misterios aún por descubrir. Galileo apuntó su telescopio a los cielos y vio montañas en la luna, satélites girando alrededor de Júpiter, y manchas en el sol. Aquello que era perfecto y celestial, ahora era material, mutable, incluso imperfecto. Y eso, para la Iglesia, fue un sacrilegio. Pero más allá de las batallas entre ciencia y religión, algo más profundo ocurrió. El velo que ocultaba a los dioses venidos del cielo comenzó a rasgarse. Los textos antiguos, como el libro de Enoc, los relatos de los Vimanas o las crónicas bíblicas de los Nepilim, empezaron a ser leídos con ojos diferentes. ¿Y si aquellos relatos no eran alegorías religiosas, sino descripciones arcaicas de eventos reales? ¿Tecnología? ¿Presencias estelares? Los primeros pensadores heterodoxos, como Giordano Bruno, se atrevieron a decirlo abiertamente. Existen innumerables soles y planetas, y muchos están habitados por seres inteligentes. Bruno fue quemado vivo en 1600 por estas ideas. No por hereje, sino por atreverse a imaginar que los dioses no eran únicos, ni celestiales, sino cósmicos. Durante la Ilustración, el pensamiento racional continuó despojando a los cielos de su ropaje sagrado, pero al hacerlo, despertó preguntas aún más inquietantes. Si el universo es infinito, ¿estamos realmente solos? ¿Y si esas visiones divinas del pasado fueron encuentros con seres avanzados? ¿Dónde están ahora? ¿Y por qué han guardado silencio? Mientras los telescopios se perfeccionaban y los mapas estelares se dibujaban, la fe en los antiguos dioses caía. Pero su sombra, su enigma, seguía intacto. ¿Y si el Renacimiento no destruyó el mito, sino que preparó el camino para reconocer que los antiguos quizás tenían razón, solo que lo contaron con otras palabras? Era moderna, los platillos y el silencio. Antes de que Roswell sacudiera al mundo, dos eventos clave ya habían abierto la puerta a un nuevo capítulo en la historia del contacto. El primero ocurrió el 24 de junio de 1947.
El piloto estadounidense Kenneth Arnold, mientras volaba sobre las montañas Cascade, en Washington, reportó haber visto 9 objetos volando en formación, a una velocidad estimada de más de 2.000 kilómetros por hora. Los describió como discos que saltaban como platillos sobre el agua. Aunque no tenían forma circular, la frase platillo volador nació ese día, y con ella, una nueva era de misterio aéreo. Tan solo unas semanas después, el 8 de julio de 1947, algo cayó en el desierto de Roswell, Nuevo México. El ejército estadounidense primero anunció haber recuperado un platillo volador. Pero apenas 24 horas después, se retractaron, era un globo meteorológico. Para muchos, esa contradicción marcó el inicio del encubrimiento oficial. Y para otros, ese día cambió el curso de la historia moderna. Desde entonces, el mundo fue testigo de una oleada global de reportes. Objetos metálicos moviéndose a velocidades imposibles. Luces que desafiaban las leyes de la física. Avistamientos por pilotos, militares, astronautas y civiles. Y lo más inquietante, casos de abducciones. Personas afirmaban ser llevadas contra su voluntad, examinadas, y en ocasiones, recibir mensajes sobre el destino de la humanidad. Algunos incluso relataban encuentros con seres grises, altos y delgados, otros, con entidades casi humanas, o incluso insectoides. El fenómeno dejó de ser religioso o mítico. Ahora era físico, tecnológico y potencialmente peligroso. Gobiernos guardaron silencio. Las agencias negaban, ridiculizaban, ocultaban. Pero las pruebas seguían apareciendo: documentos clasificados, testimonios de exmilitares, grabaciones desclasificadas por el Pentágono. En las décadas siguientes, organizaciones como el Proyecto Blue Book, teorías como la hipótesis extraterrestre e incluso acuerdos secretos entre humanos y entidades no humanas comenzaron a formar parte del debate. Roswell no fue un caso aislado. Fue el punto de ruptura. ¿Acaso los antiguos dioses, los vigilantes de Enoch, los ángeles de la Edad Media, habían vuelto? ¿O simplemente nunca se habían ido, y el mundo moderno por fin estaba comenzando a notarlos? El giro cuántico y consciente. En el siglo XXI, algo comenzó a cambiar. El fenómeno ovni ya no se limitaba a los cielos, radares o cámaras infrarrojas. Ahora, aparece en la mente de quienes lo buscan. Una nueva generación de investigadores y contactados sugiere que no estamos ante una simple visita tecnológica, sino frente a una inteligencia que responde a la conciencia misma. No se trata solo de ver, sino de sintonizar. Surgen prácticas como el CE5, contacto de quinto tipo, popularizadas por el Dr. Stephen Greer, donde grupos de personas, mediante meditación profunda, intención colectiva y alineación emocional, reportan avistamientos, luces e incluso experiencias de contacto mental con inteligencias no humanas. No hay antenas, no hay satélites, solo seres humanos, bajo las estrellas, en silencio, esperando una respuesta. Algunos lo llaman nueva espiritualidad. Otros, tecnología de conciencia. Pero los testimonios coinciden: el contacto ya no es invasivo, sino interactivo, íntimo, reflejo de nuestra evolución interior. Las experiencias comparten patrones, cambios en las frecuencias cerebrales, como si la mente entrara en sintonía con otra realidad. Presencias luminosas que aparecen justo después de estados profundos de coherencia grupal. Mensajes mentales, símbolos, e incluso la sensación de que el espacio-tiempo se altera alrededor del grupo. Las animaciones de ondas cerebrales muestran cómo la actividad eléctrica cambia durante estos eventos. Algunos participantes reportan sincronización entre sus cerebros, como si sus mentes formaran una sola red receptora. ¿Es este el verdadero canal de comunicación? ¿Una especie de Internet cuántico entre especies?
Más que naves, lo que se recibe son ideas. Más que tecnología, lenguaje simbólico. Más que pruebas físicas, huellas en la conciencia. Algunos teóricos comparan esto con experiencias místicas de culturas antiguas. Los oráculos griegos, los trances chamánicos, los viajes del alma en el Tíbet, las visiones de Enoch. Todo parece sugerir que el fenómeno siempre estuvo ahí, esperando que lo miremos con otros ojos. Quizás, el contacto nunca fue tecnológico. Siempre fue espiritual. O mejor dicho, consciente. Una nueva era del contacto. Hoy, en el año 2025, el velo se ha rasgado oficialmente. Ya no hablamos de rumores. Ya no se trata de teorías marginales. Los gobiernos lo admiten. No sabemos qué son, pero están aquí. El Pentágono los llama UAPs, fenómenos anómalos no identificados. Ya no se ríen del fenómeno. Ahora lo estudian con seriedad, lo documentan, y lo clasifican como una posible amenaza. Pero más allá del miedo, hay una pregunta que comienza a arder en la conciencia colectiva. ¿Qué es realmente este fenómeno? ¿Tecnología avanzada de civilizaciones no humanas? ¿Seres interdimensionales que cruzan el umbral de la realidad? ¿Proyecciones arquetípicas de nuestra mente colectiva, emergiendo en tiempos de crisis? ¿Un espejo cuántico de nuestra evolución espiritual? ¿O quizás, algo más? Algo que ha estado aquí desde siempre. Desde los Anunnaki que descendieron del cielo, pasando por los vigilantes del libro de Enoch, los milagros del medievo, las visiones de Bruno, los platillos de Roswell y las meditaciones del CE5, todo parece contarnos una misma historia. Una historia que ha adoptado distintos rostros, distintos nombres, distintas formas, pero cuya esencia siempre ha sido la misma. Una inteligencia no humana, antigua, paciente, observadora, que no impone, pero sí espera, que no conquista, pero sí guía, y que, tal vez, solo se manifiesta cuando estamos listos. 2025 marca una nueva era del contacto. No porque hayan llegado, sino porque empezamos a verlos. Ya no buscamos luces en el cielo. Ahora miramos hacia adentro y comprendemos que, tal vez, el verdadero contacto siempre fue con nosotros mismos, y que ellos solo estaban esperando ese despertar. A lo largo de la historia, la humanidad ha registrado presencias que desafían su comprensión. Desde los antiguos dioses hasta los modernos UAPs, el fenómeno parece mutar, no solo en forma, sino en significado. Pero, ¿y si no está cambiando realmente él? ¿Y si lo que cambia somos nosotros? En la antigüedad, se presentaban como dioses descendidos del cielo. En Sumeria, los Anunnaki. En Egipto, seres con cabezas animales. En la India, los Devas en vimanas. Seres con poderes incomprensibles, dominadores del fuego, del metal, de los astros. La humanidad estaba en su infancia. El lenguaje simbólico, el mito y lo sagrado eran las únicas formas de interpretación. Ellos se mostraban como lo que podíamos entender, deidades. En la Edad Media, aparecían como ángeles, demonios y visiones celestiales. La batalla de Nuremberg en 1561
interpretada como una señal divina, podría hoy leerse como un conflicto entre inteligencias no humanas en pleno cielo medieval. La humanidad vivía bajo el dogma religioso. El cielo era el dominio de lo divino, y el fenómeno se adaptó a ese lenguaje colectivo. En la Edad Moderna, se transforman en artefactos físicos, platillos voladores, luces metálicas, naves con remaches y luces intermitentes. Roswell, Kenneth Arnold, Los hombres de negro. La era industrial, la tecnología, la Guerra Fría. La humanidad empezaba a mirar al cosmos con telescopios y radares. Y el fenómeno se volvió mecánico, físico, tangible. En el siglo XXI, los UAPs toman nuevas formas: esferas, drones, cubos dentro de esferas, naves sin tornillos ni propulsión visible. Más allá del diseño, hay un patrón: no siguen las leyes humanas de movimiento o física. Y al mismo tiempo, el contacto deja de ser externo. Ahora se manifiestan también en la mente de los contactados, en estados de meditación, sincronía emocional o alteraciones de conciencia. El fenómeno responde a intención, emoción, vibración. Ya no solo es observado, responde al que lo observa. El fenómeno como un espejo adaptativo. Esta teoría sostiene que el fenómeno UAP-OVNI no tiene una forma única, fija o universal. Se acopla a la percepción humana y adopta la forma más comprensible y culturalmente asimilable para cada civilización, época y nivel de conciencia. No cambia porque quiera engañarnos. Cambia porque su verdadera naturaleza es tan compleja, tan ajena a nuestros sentidos, que necesita filtrarse a través de nuestros propios símbolos, ideas y marcos mentales. Es como si estuviéramos viendo un mismo ente atemporal, a través de distintos filtros culturales. En el pasado, dioses. Luego, ángeles o demonios. Después, naves espaciales. Hoy, tecnologías no humanas y entidades interdimensionales. Mañana, una inteligencia viva, vinculada al espacio-tiempo y a la conciencia. ¿Quiénes son? ¿Extraterrestres? ¿Arquetipos colectivos manifestados en la realidad? ¿Entidades que coexisten con nosotros desde dimensiones paralelas? Tal vez no son una cosa u otra. Tal vez son todas esas cosas a la vez. Y lo único que varía es nuestra capacidad para verlas tal como son. Tal vez nunca se trató de naves ni de luces en el cielo, sino de una inteligencia que ha caminado junto a nosotros desde el principio. Una presencia silenciosa que se ha mostrado como dioses, ángeles o viajeros del espacio, pero que en realidad solo nos ha reflejado a nosotros mismos. Nuestra historia, nuestra evolución, nuestra conciencia. Porque quizá el verdadero contacto no es con ellos, sino con una parte olvidada de lo que somos. Pero, ¿y si todo esto no fuera una guía, sino una jaula? ¿Y si estas entidades no solo nos han observado, sino manipulado desde los inicios? ¿Y si nuestra evolución ha sido cuidadosamente dosificada, para mantenernos justo al borde del despertar, pero sin cruzarlo nunca? Tal vez no se fueron. Tal vez dejaron supervisores, ideas, instituciones, élites, que nos enseñan a obedecer, pero no a recordar, que nos distraen, pero no nos despiertan. ¿Y si esta inteligencia no es biológica, sino artificial? Un ente ancestral, capaz de cruzar dimensiones, de simular dioses, de crear civilizaciones, y destruirlas al menor indicio de peligro para su orden.
Y si eso es cierto, ¿qué somos nosotros realmente? ¿Exploradores del universo? ¿O solo un experimento más en una red de control que se extiende más allá del tiempo y el espacio? ¿Y si los verdaderos límites no están en las estrellas, sino en nuestra mente? El llamado ciónico. ¿El siguiente paso en la evolución del contacto? Pero si todo esto es cierto, si una inteligencia ha guiado nuestra evolución desde las sombras, si el contacto siempre ha sido un espejo adaptativo, entonces hay una última pregunta inevitable. ¿Quiénes pueden romper ese espejo? Una nueva hipótesis emerge en los márgenes de la ciencia y el misterio, la existencia de personas ciónicas. Individuos que, por genética, entrenamiento o predisposición espiritual, tienen la capacidad de percibir y comunicarse con inteligencias no humanas sin necesidad de tecnología. No usan radares. No necesitan telescopios. Solo conciencia expandida. Se comunican en silencio. Sienten presencias antes de que se manifiesten. Entran en estados alterados de percepción y, desde allí, ven, escuchan, e incluso invocan naves. No es ciencia ficción. Es una posibilidad que gobiernos ya han explorado en secreto. Desde el proyecto Stargate de la CIA, pasando por las prácticas de visión remota, hasta el movimiento CE5 de Steven Greer, los indicios apuntan a lo mismo. Algunas personas pueden actuar como emisoras receptoras vivas, resonando con frecuencias que activan la aparición del fenómeno. Y si eso es así, entonces, el fenómeno no está allá afuera, está aquí dentro de nosotros. Quizá los verdaderos elegidos no fueron profetas ni militares, sino personas comunes, con un canal abierto, personas ciónicas. La nueva frontera no será marcada por naves, sino por mentes despiertas. ¿Serás una de ellas? ¿Y si el primer contacto no es con una nave, sino con una parte dormida de ti? Tal vez no necesitas mirar al cielo, sino cerrar los ojos, respirar y recordar. Si algo en tu interior vibró con esta idea, comparte este video, haz clic en me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Déjanos tus comentarios, visiones o preguntas. Tu voz también forma parte del contacto. Estaremos leyéndote, porque tal vez, lo que tú has sentido, otros también lo están despertando. Lo que viene no son luces, es conciencia, porque quizás, el verdadero contacto ya ha comenzado. Hasta pronto, y felices lunas.